presente. Vamos a esta hora a la Comisión de Trabajo, vamos a ver qué es lo que se viene desarrollando en estos momentos. Se viene tratando el debate y aprobación del predictamen del proyecto de ley 142-2016-R, que propone modificar la ley 292426 sobre jubilación anticipada y devolución de aportes para desempleados en el sistema privado de pensiones de salud de carácter permanente. Adelante. En 728. ¿Para qué? Van a estar mejor, ¿no? En el 728. ¿Y por qué vamos a borrar, ¿no?, que salud no contrate más trabajadores CAS? ¿Por qué lo vamos a borrar? Pues ¿es realismo? Eso no es realismo, pues. Ese es tener una mentalidad de que nosotros permitimos de que en nuestro país existan regímenes laborales que no le dan los derechos a los trabajadores, que permiten la explotación de los trabajadores, y así no vamos a construir un país realmente con derechos y democrático, pues, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Tiene uso de la palabra el colega Chaput. Realmente, congresista, por su intermedio, señor presidente, congresista Ceballos, no estamos para componentes emocionales en estos momentos. Yo he escuchado lo que usted señala, pero me da solamente argumentos emocionales, seguramente se está dirigiendo a un sector que lo debe estar escuchando con atención. Acá se trata de legislar con responsabilidad y uno no está en contra de que se incorporen las personas del régimen CAS al régimen 728, sino que estamos viendo sobre la posibilidad de que esto se haga de manera adecuada, tan simple como eso. Y es por eso que se hace un pequeño debate para poder incorporar algún tipo de sugerencia en la misma, y si esta no se acepta, porque así es la democracia, pues no se aceptará, pero uno tiene que decir su opinión. No es para que de ninguna manera uno trate de desvirtuar lo que uno señala sobre la base de argumentos emocionales. Acá no es un asunto si es de régimen privado o no, sino de la factibilidad de que se cumpla con la ley. Por eso yo señalo, si realmente queremos que esto sea factible de cumplirse, pues hay que ir de manera progresiva. Ya en una sesión anterior se aceptó incrementar el plazo, estamos de acuerdo con eso. En otra posterior sesión hemos visto la necesidad de que los temas vinculados a la meritocracia se incorporen. La misma congresista Wilca ha señalado otro punto ahora que me parece totalmente factible. Entonces, yo creo que acá lo que hay que discutir en el fondo es de que esto sea factible de ser llevado a cabo. Y de ese punto de vista es mi argumentación. Congresista Müller. Presidente, en ese sentido hay que centrar el debate en función del criterio de que ambos textos no difieren en demasiadas cosas tampoco. O sea, los temas de fondo están ahí establecidos. Lo que pasa es que hubo una propuesta para hacerle modificaciones adicionales, como el caso de que se eliminara a los profesionales administrativos y a los auxiliares administrativos, pero ambos están consignados en las dos propuestas, de manera que no es el tema de fondo. Y en lo que se refiere a que se han hecho algunos agregados, me parece, presidente, por ejemplo, en el artículo 1 se establece un agregado que dice, sin transgredir las normas del servicio civil ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia. Bueno, es obvio, pues, aunque se ponga o no se ponga, uno no puede transgredir la sentencia del Tribunal Constitucional. Si me da el uso de la palabra, por favor. Que, perdón, disculpe. De manera, presidente, que me parece que es un agregado que busca hacer un énfasis, en especial en un determinado tema. Lo mismo en el artículo 4, se hace otro agregado en el que se dice, según lo desarrolla el reglamento de la presente ley. Bueno, ya se menciona que va a haber un reglamento. Ahora, claro, cuando se establece un criterio de que establecer que por cada grupo ocupacional va a haber una incorporación progresiva y se establece que eso lo va a hacer el reglamento, quizás se está dando, digamos, un énfasis de lo que es también una obviedad, ¿no es cierto? Porque cuando en el texto que usted propone, presidente, se establece de que hay una norma imperativa que se efectuará en forma progresiva en un plazo máximo de 3 años, en base a la meritocracia, al orden de prelación al tiempo del contrato en cada grupo ocupacional, obviamente lo van a hacer con un reglamento, ¿no es cierto? No vamos a tener que sacar otra ley al respecto. De manera que me parece, presidente, que parte del meollo del asunto está simplemente en la disposición complementaria final, pero que tampoco difiere demasiado de lo que hemos venido sosteniendo. La implementación de lo dispuesto en la presente ley, de acuerdo a la propuesta que ha leído el congresista Segundo Tapia, se financia con cargo al presupuesto de salud. Lo estamos diciendo desde el primer minuto.
Ahí no estamos estableciendo ningún tipo distinto ni muy complicado, ¿no? Y quizá el punto puede ser en que se está estableciendo, ¿no?, que, digamos, los trabajadores de la ley no serán cesados, que esa es la parte nada más, digamos, de conflicto que se mantiene. Entonces, presidente, yo pienso que usted podría incorporar los agregados que están ahí porque no lo contradicen, eso es que se señala que el Tribunal Constitucional no se debe violar, que se establezca, que el reglamento establezca los mecanismos, pero dejar al voto aparte este punto de colisión en el sentido de que no debe haber despido de los trabajadores que hayan cumplido ya 2 años hasta, no el momento en que se promulgue la ley, sino hasta el momento en el que culmine el proceso de incorporación. Y presidente, y entonces ahí podremos ya avanzar en el sentido de que lo que genera consenso, ir aprobándolo, y lo último lo dejamos como discusión precisa y fija para efectos de evitar, digamos, que estemos un poco en las ramas como está ocurriendo, ¿no? Gracias. Congresista Salazar, después congresista. Gracias, señor presidente. Nosotros tenemos 2 textos, hemos estado trabajando y hemos consensuado con las diferentes bancadas para llegar a perfilar, mejorar la redacción y también, como siempre lo hemos dicho desde el inicio, para que este proyecto sea viable, ¿sí?, en el menor tiempo posible. Y me parece a mí que estamos dilatando el tiempo y debemos ya pasar al voto. Si bien es cierto, hay 2 textos sustitutorios con algunas diferenciaciones que es básicamente de redacción, y que le hemos hecho alcanzar nuestro texto sustitutorio. En su texto sustitutorio que usted lo ha redactado ya para el final, por ejemplo, en el artículo 3 de los requisitos, ¿sí?, en la sección A, ahí dice: a la fecha de la promulgación del reglamento de la presente ley, estarán laborando 2 años, ¿no?, de manera continua como mínimo, porque aquí pone 2 años como mínimo, entonces hay que precisar que sea continua. El otro punto que en el artículo 8, eso podríamos efectuarlo porque ya está implícito en la presente ley, ¿no? El periodo realiza el proceso de implementación de las plazas vacantes a la incorporación, ya lo estamos considerando en el requisito 3 y la manera progresiva, entonces eso sería retirarlo porque estamos repitiendo algo que ya está en la página anterior. Y en lo que se refiere a las disposiciones complementarias, en el tercero y el cuarto y el quinto, el tercero se repite al segundo, y en las disposiciones complementarias sí me parece importante, y había propuesto una única disposición complementaria que está referido a la implementación de lo dispuesto en la presente ley, se financia con cargo al presupuesto de salud, que todos estamos de acuerdo, sin demandar recursos al Tesoro Público, sin afectar el gasto e inversión en material e infraestructura necesarios para la prestación idónea de los servicios de salud y respetando las disposiciones legales presupuestales. Porque también, si bien es cierto, también queremos proteger a los trabajadores, también es importante que nosotros podamos garantizar que no se va a tocar la inversión referido a material e infraestructuras y que más bien a la hora de reordenar el presupuesto de salud se reordene porque tenemos casi como 224 gerencias. Entonces ahí va a haber un reordenamiento de gestión y de ahí va a salir ese presupuesto para financiar al recurso humano y no tocar el recurso de material e infraestructura. Porque vamos a pasar al régimen 728 y después vamos a tener adolecer de material o equipos y van a decir por tener o por incorporar a otro régimen al trabajador estamos descuidando algo. Entonces yo creo que este es un candado en el cual al presidente va a tener que considerar presupuesto tanto para los trabajadores como también para la infraestructura y la implementación. El otro punto que quería aclarar es que desde el inicio de la propuesta de ambos proyectos, siempre se ha considerado al profesional de salud
personal técnico, auxiliar asistencial, profesionales administrativos y técnicos y auxiliares administrativos. En los profesionales de la salud no solamente están las enfermeras, están los médicos, odontólogos, los tecnólogos, los 13 profesionales de la salud. Entonces, no hemos variado en ese sentido y yo creo que todos estamos de acuerdo y con esas salvedades, señor presidente, disculpe. Listo, sí, ya. Y para mejorar, porque hemos tenido 3 y 4 textos y nos confundimos, mi pedido es que, por favor, en función a estas observaciones que hemos dado, que dar un único texto y dar una lectura para dar un cheque y una votación, señor presidente. Presidente. Congresista Wilca. Sí, una precisión en todo caso, ya que creo que hemos expuesto cada uno de los congresistas nuestra posición sobre los textos planteados. Yo estoy de acuerdo con lo que señaló el congresista Mulder. Hay énfasis, ¿no?, en algunos de los textos que realmente no varían mucho el sentido del proyecto. Sin embargo, sí hay 2 aspectos que no son de énfasis, que no son simplemente accesorios a los cuales nos hemos referido y están en las disposiciones complementarias, ¿no?, el primero y el segundo. Sobre eso, creo que ya se ha planteado cuál es la posición particular de cada uno de los congresistas, así que yo planteo que si se va, o en el momento en el que se pase al voto, se considere cada uno de estos puntos de forma específica, para que sepamos cuál es nuestra posición en cada aspecto. Congresista Mulder. Presidente, yo creo que simplificamos más las cosas si la primera y segunda disposición transitoria complementaria que está en su propuesta, la propuesta de la presidencia, se incorporan al texto que ha traído el congresista Segundo Tapia. Puede ser al revés en términos administrativos, porque la propuesta de la mesa es la que se debate primero, sin duda. Pero si usted hace suyo el texto y le agrega esas disposiciones transitorias, las variaciones van a ser absolutamente mínimas, ya casi irrelevantes. De manera que, presidente, el punto de colisión estaba en eso. Y podríamos votar en un solo texto, salvo que alguien plantee en ese caso, entonces una votación por separado. Pero me parece que si se hace de ambas un solo texto y se puede votar y se acepta que esas 2 disposiciones, la primera y la segunda, se incorporen al texto, no creo que haya problema. Bueno, ¿estaríamos de acuerdo en incorporar la primera y segunda disposición al texto de que presentó el congresista Tapia? Bueno, los que estén de acuerdo. A ver, hay una propuesta concreta del congresista Mulder de incorporar las disposiciones complementarias primera y segunda al texto presentado por el congresista Tapia. Es una propuesta que ha hecho el congresista Mulder. Los que estemos de acuerdo, por favor, digamos si estamos de acuerdo, y si no, no. Por favor, los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano, y si no, seguimos discutiendo. A ver, perdón, vamos a repetir de nuevo. El congresista Mulder está señalando que a la propuesta, al dictamen, al texto sustitutorio que ha presentado el congresista Tapia, que leyó el congresista Tapia, que se le incorporen las disposiciones complementarias primera y segunda para votar un solo texto aquí en la comisión. Entonces, la primera cosa, para no seguir discutiendo y si no abrimos de nuevo la discusión, es si están de acuerdo en incorporar la disposición complementaria primera y segunda al texto del congresista Tapia. Los que estén de acuerdo en incorporar estas disposiciones complementarias al texto del congresista Tapia, por favor, levanten la mano. Uno, congresista Cheput, 3, 4 votos. Los que estén en contra, 5 votos, 6 votos. Ya, no se incorpora a la disposición complementaria. Entonces vamos a pasar a votar por separado entonces cada una de las disposiciones complementarias. Tomando en cuenta el texto inicial que se ha leído, vamos a votar si la primera disposición complementaria queda así o sale esta disposición complementaria de... A ver, congresista Mul. Presidente, al no haberse aceptado que haya un solo texto integral, se van a tener que votar los 2 dictámenes por separado. Yo sugiero que usted ponga al voto el íntegro de la propuesta que usted trajo y de acuerdo al resultado entrará a la votación de la siguiente propuesta, que es una propuesta presentada por el congresista Tapia.
es una modalidad, porque podemos también votar este texto y votar los dos dictámenes, las dos disposiciones complementarias una por una. ¿No? Entonces, nosotros congresista Letona. planteamos que se voten los dos proyectos por separado, porque ya hemos votado y hemos concluido de que no se pueden unificar. Entonces la alternativa, si no se pueden unificar y hay dos textos, votémoslos por separado. Presidente, sí, de acuerdo con eso, solo que gracias por la palabra, Sí, está presidente. muy Que pueda pasarse a votar, digamos, en el orden de la presentación que se ha hecho los dos dictámenes para no generar más confusión, porque varios congresistas veo que están con los dos textos en la mano, entonces creo que por una cuestión de orden y de reglamento siempre se vota primero la propuesta que ha sido alcanzada por la mesa. Si esa no queda aprobada, entiendo que luego se pasa a votar el otro, la alternativa. Ya. Vamos a... Sí, congresista Mulder. Presidente, yo he planteado justamente que se vote por separado, pero también usted tiene prerrogativas de poder someter a votación conforme usted está proponiendo también, porque para eso es presidente. Si usted quiere votar las dos disposiciones transitorias, aparte está en su derecho de proponerlo de esa manera y nosotros tendríamos que ajustarnos a ese criterio, presidente. En todo caso, si se va a votar primero el texto que contiene esas dos disposiciones y usted quiere votar ese texto sin esas dos disposiciones, está en su derecho. Pero al fin y al cabo, el único punto de colisión va a estar en esas dos disposiciones y cualquiera de las formas en las que se vote, la dirimencia será la misma. Congresista Tapia. Presidente, usted aceptó ya votar cada texto por separado. Y me parece conveniente que primero usted ponga a votación el texto que usted nos ha traído, porque usted es el presidente, y si no se aprueba, pasa a votación el siguiente texto, el que le hemos presentado. Gracias, presidente. Bien, vamos a votar de la siguiente manera, ¿ya? En primer lugar, hay dos artículos acá, que son los artículos que colisionan, ¿no?, entre dos posiciones. Entonces, vamos a votar en primer lugar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con estos artículos. Perdón, congresista, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a votar si estamos o no de acuerdo con la disposición complementaria primera, ¿no? Y vamos a leerla y los que estemos de acuerdo votamos a favor y los que no, no. ¿Ya? Entonces, Presidente, planteamos como cuestión previa que se someta a votación los proyectos. Los dos proyectos, porque los predictámenes, porque la verdad es que esto se está dilatando y si solamente hay dos proyectos y ya hemos votado para que no se incorporen esas dos disposiciones, ¿para qué vamos a votar las disposiciones si hay dos proyectos, presidente? Congresista, la discusión, y es importante acá porque estamos hablando de un tema sumamente importante, que tengamos precisión en qué aspectos han planteado ustedes que no están de acuerdo. Porque acá hemos leído un dictamen sustitutorio que fue el que se acordó que elaborara la Comisión de Trabajo. La Comisión de Trabajo ha elaborado este texto sustitutorio. Entonces, aquí han habido algunas observaciones al texto sustitutorio que yo quiero que se precise si estas son las observaciones que se han hecho al texto sustitutorio. Y luego vamos a pasar, ya conocido el resto del texto sustitutorio, a votar por el otro texto sustitutorio a ver si lo aprobamos. Entonces, perdón, vamos a proceder, pues no vamos a estar acá hasta tarde. Ya. Está bien, ya le escuché la cuestión previa y estoy definiendo cómo se va a votar. Presidente, ¿me da la palabra? Sí, congresista Tapia. A ver, presidente, yo invoco a tranquilidad. Ya votamos ya para que las dos disposiciones complementarias no se incorporen en el texto. Ya votamos y ha sido 4 votos frente a los 6 votos. O sea, se ha ganado, presidente, termino pues. Entonces, ya esa votación se dio para que no se incorporen las dos disposiciones complementarias. Entonces, es más, ahora incluso, como una cuestión democrática, estamos planteando de que se vote incluso los dos textos, o sea, de manera contundente, presidente, que se vote un texto A y un texto B, porque lo importante debía votarse un texto en el que no estén las dos disposiciones complementarias. Entonces, presidente,
la cuestión previa planteada por la congresista Úrsula Letona, yo creo que me parece bastante democrático que de una vez por todas se plantee el texto A y B y Bien, mira, para agilizar este tema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer el texto de la primera, vamos a leerla completo, lo leemos y se va a votación y después se vota los segundos. Para evitar, perdón, congresista Letona, ya estoy resolviéndola, estoy diciendo que se van a votar texto por separado, pero vamos a leer el texto, ¿ya? Entonces vamos a leer el texto sustitutorio número 1, porque ese es el texto que ahora vamos a votar. Y luego leemos el texto tal, ¿ya? Bueno, el primer texto sustitutorio, que fue el que elaboró la comisión, la presidencia de esta comisión, ley que incorpora definitivamente a los trabajadores profesionales, no profesionales, asistenciales y administrativos de salud que se encuentran bajo el régimen CAS al decreto legislativo 728. Artículo 1. Incorpores al personal profesional, no profesional, asistencial y administrativo del Seguro Social de Salud, E-Salud, que se encuentra bajo el régimen del contrato administrativo de servicios CAS, al ámbito del régimen laboral del decreto legislativo número 728 y Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Artículo 2. Alcance de la ley. La presente ley es de alcance a todo personal que se encuentra contratado bajo el régimen del contrato administrativo de servicios CAS, entre otros, profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, profesionales administrativos, técnicos y auxiliares administrativos. Artículo 3 de los requisitos. Para la incorporación definitiva bajo el régimen laboral del decreto legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el personal contratado por el contrato administrativo de servicios CAS del Seguro Social de Salud de Salud debe cumplir los siguientes requisitos. A la fecha de la promulgación del reglamento de la presente ley, estar laborando 2 años como mínimo, 2 años continuo, como mínimo en el régimen laboral del contrato administrativo de servicios CAS. B, haber ingresado a la institución mediante convocatoria o concurso. Artículo 4, aplicación progresiva. La incorporación definitiva bajo el régimen laboral del decreto legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral del personal contratado bajo el contrato administrativo de servicios CAS del Seguro Social de Salud de Salud, se efectuará en forma progresiva en un plazo máximo de 3 años en base a meritocracia, al orden de prelación de tiempo de contrato en cada grupo ocupacional independientemente de la profesión. El periodo de incorporación y el sistema de meritocracia por prelación serán detallados en el reglamento. Artículo 5, lineamiento de ejecución. El Poder Ejecutivo aprobará dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley el reglamento y las normas complementarias para la implementación de la presente ley. Inicio de la incorporación definitiva. Vencido el plazo señalado en el artículo precedente, el Seguro Social de Salud tiene un plazo de 180 días para iniciar las incorporaciones definitivas conforme lo dispuesto en la presente ley. Artículo 7 del proceso de incorporación. Para efecto de la conducción del proceso de incorporación, desígnese una comisión de incorporación que deberá conformarse de manera proporcional por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Salud y representante de los beneficiarios. Las funciones y procedimientos a seguir en el proceso serán especificados en el reglamento. Durante el periodo que se realice el proceso de implementación de las plazas vacantes y la incorporación de los trabajadores a que se refiere la presente ley, exceptúese a Salud de las prohibiciones presupuestales establecidas por ley. Disposiciones complementarias y finales. Primero, el personal que se encuentra bajo el régimen del contrato administrativo de servicios CAS, considerados como aptos para ser incorporados por cumplir con los requisitos señalados en el artículo 3 de la presente ley, no serán cesados en el régimen CAS hasta el momento de su incorporación definitiva, salvo los casos contemplados en la ley como falta grave. Segundo, queda prohibido la contratación de nuevos trabajadores bajo el régimen laboral CAS en Salud, para cumplir funciones de carácter permanente en actividades administrativas y en prestaciones de salud. Tercero, la implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo al presupuesto de la institución, sin demandar recursos al Tesoro Público conforme a las disposiciones legales vigentes. Cuarto, deróguese y modifíquese todas las normas que se opongan a la presente ley. Y quinto, conforme a lo establece el artículo 109 de la Constitución, la presente ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Voy a dejarle al congresista Tapia para que lea el texto sustitutorio que él ha presentado. Gracias. Muchas gracias, presidente. Estamos presentando el siguiente texto sustitutorio.
Ley que faculta de salud para la incorporación de los trabajadores profesionales, no profesionales, asistenciales y administrativos que se encuentran bajo el régimen CAS. Artículo primero. Objeto de la ley. El objeto de la presente ley es la incorporación al Seguro Social de Salud del personal profesional, no profesional, asistencial y administrativo que se encuentra bajo el régimen del contrato administrativo de servicios CAS, bajo el régimen laboral de Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, sin transgredir las normas del servicio civil ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia. Artículo segundo. Alcance de la ley. La presente ley es de alcance al siguiente personal que se encuentra bajo el régimen del contrato administrativo de servicios CAS. A. Profesionales de la salud. B. Técnicos y auxiliares asistenciales de la salud. C. Profesionales administrativos. D. Técnicos y auxiliares administrativos. Artículo tercero. Requisitos. Para la incorporación bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo número 728 del personal bajo el régimen CAS de salud, deben cumplirse los siguientes requisitos. A. A la fecha de la promulgación del reglamento de la presente ley, estar laborando de forma continua 2 años como mínimo. B. Haber ingresado a la institución mediante el concurso y la evaluación correspondiente. Artículo cuarto. Aplicación progresiva. La incorporación bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo número 728 del personal bajo el régimen CAS en e-salud se efectuará en forma progresiva, no mayor de 3 años, conforme a las necesidades y requerimientos de dicha entidad y en base a la meritocracia referida al orden de prelación del tiempo de contrato en cada grupo ocupacional, independientemente de la profesión, según lo desarrolle el reglamento de la presente ley. Artículo quinto. Lineamientos de ejecución. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con e-salud, dicta el reglamento y las normas complementarias para la implementación de la presente ley dentro de los 90 días de su entrada en vigencia. Artículo sexto. La ejecución. Vencido el plazo señalado en el artículo precedente, e-salud tiene un plazo de 180 días para iniciar las acciones necesarias para las incorporaciones conforme a lo dispuesto en la presente ley. Artículo séptimo. Dirección del proceso. Para efectos de la conducción del proceso de incorporación, se designará una comisión de incorporación. La conformación, funciones y procedimientos a seguir en el proceso serán especificados en el reglamento de la presente ley. Disposición complementaria y final. Única. La implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo al presupuesto de salud, sin demandar recursos al Tesoro Público, sin afectar el gasto de inversión en material, infraestructura y demás elementos necesarios para la prestación idónea de los servicios de salud y respetando las disposiciones legales presupuestales. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Tapia. Vamos a pasar al voto. Los que estén de acuerdo con el texto sustitutorio presentado por la presidencia de la Comisión de Trabajo, por favor, congresista, levanten la mano. Los que estén de acuerdo. Los que estén en contra se abstienen. Votó la congresista Wilca, el congresista Mauricio Mulder y el congresista Hernando Ceballos votan a favor del texto sustitutorio presentado por la Comisión de Trabajo y su presidencia. Los que estén de acuerdo con el texto sustitutorio presentado por el congresista Tapia, por favor levanten la mano. Bueno, gracias, congresista Mulder. Por mayoría ha sido rechazado este texto. Estamos votando el texto presentado por el congresista Tapia, ¿se entiende? Por favor, levantemos la mano. Ya, está aprobado con el voto del congresista López, la congresista Arimborgo, la congresista Letona, la congresista Milagro Salazar, el congresista Tapia, el congresista Domínguez y el congresista Mulder, el congresista Cheput, la congresista García y el congresista Ushunagua. Bien, queda aprobado el texto presentado por el congresista Tapia. Bueno,
Señores congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Por favor, levanten la mano los que estén de acuerdo. La dispensa solicitada ha sido aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión, siendo las 17 horas con 34 minutos. Gracias.